Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Esto es Trazando la Plomada, como todos los sábados. Y esperamos que en esta nueva forma de presentar el programa, no sé si se han dado cuenta, es media hora. Esta es la segunda media hora, pero que va a ser compartida la siguiente semana. Así que no se quede como yo me quedé la semana pasada, cuando escuché la primera media hora y dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y falta la otra media hora, ¿y qué pasó? Se cortó, se fue el internet. No, 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 todo está bien, solamente que ahora vamos a compartir cada semana media hora. La continuación de lo que hemos escuchado la semana anterior es esta y que va a ser, por supuesto, en la siguiente semana, la que viene. Muy bien, amigos, bienvenidos pues a los que recién están sintonizando Radio del Pacífico y también los que nos ven por YouTube. Siempre les recomendamos que nos pongan un like ahí, ¿no? Pongan, o a las preguntas que inquietudes que quedan a ti cuando escuchas el programa. No te quedes con la inquietud, ayuda mucho cuando uno pregunta, ayuda bastante. Jorge, César y yo somos bien preguntones. Y cuando hay algo que no está claro, ¿y cómo es esto? Y por eso hemos crecido, porque preguntamos bastante. Así que te sugerimos que cuando escuchas el programa, pues pregúntanos ahí, y además nos vas a alegrar saber que alguien, uno más nos está escuchando es importante para nosotros. Así que bueno, continuemos el programa, César, ¿de dónde nos quedamos? Sí, a ver, nos quedamos en Efesios 1:9, voy a leer los versos 9 y 10, y dice lo siguiente. Él nos ha dado a conocer, se habla de Dios, el Padre, nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo, a manera de un plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Te voy a leer nuevamente, pero en otra versión, que es una versión más pegada al original, y dice así. Él nos ha hecho conocer a nosotros su plan secreto. Y no dice el misterio de su voluntad, dice su plan secreto, que a través de su Hijo, Él ha designado con anterioridad y en conexión con el Señor Jesucristo, que Él va a poner en efecto este plan secreto cuando sea el tiempo propicio. Se entiende que es al final de los tiempos. Y dice, su plan es de poner todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo el gobierno de su Hijo Jesús. El gran plan secreto, y uno como creyente diría, oye, pero ¿qué tiene de secreto eso? Porque realmente es lo que todos sabemos, ¿no? De que el propósito de Dios con la venida de su Hijo es de que todas las cosas que están en el cielo y todas las cosas que están en la tierra queden bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Pero para aquel que no ha nacido de nuevo en lo alto, esto es chino, porque primero que para él el gobierno lo lleva él mismo, o un grupo de personas que consideran que el gobierno de todas las cosas debe manejarse desde las naciones, o de las Naciones Unidas, o de algún gremio, o cosas por el estilo, y hasta ahí llega. Pero que haya un Dios que tenga un plan, que su Hijo, hecho hombre, sea el que gobierne todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Si recordamos cómo pensábamos nosotros antes, esto no era algo familiar, era completamente extraño. Para nosotros ahora sí es muy real. Y por eso es que Dios, en el verso 9 de Efesios 1, dice que este es su plan secreto, pero que Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, lo ha revelado, que Él tiene un plan. Y su plan es que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza o un señorío todas las cosas de las que están en los cielos y las que están en la tierra. Antes de pasar al siguiente verso que tiene que ver con la herencia, que dice Dios, hay una herencia que Dios ha preparado entre todas las cosas que ha derramado como bendición. Quieren complementar un poco esto, lo del verso 9 y lo del verso 10.
Sí, creo que es muy importante. Bueno, la palabra misterio, en la versión que está leyendo César, la lee juntamente con el plan secreto. Ahora, Pablo mucho alude al misterio de la iglesia, porque sabemos de que la iglesia es un misterio. O sea, en ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos nosotros a la iglesia. Encontramos a una nación, encontramos a una familia, encontramos esa familia establecida por 12 hijos, que vendrían a ser las 12 tribus de Israel. Luego encontramos naciones gentiles y luego encontramos de que Dios empieza a levantar una familia, luego una nación y luego un pueblo llamado Israel, que luego le da una tierra prometida. Y luego encontramos 400 años de silencio en donde no sabemos más nada de la palabra de Dios y encontramos una introducción a Juan el Bautista en el libro de los 4 evangelios, ¿no? Entonces encontramos ahí un plan en el cual nosotros no sabíamos y tampoco lo sabían los discípulos ni tampoco lo sabían los profetas en ese tiempo, porque todo el Antiguo Testamento fue escrito por profetas, más el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles. Y es interesante entender de que el único que fue revelado en ese misterio que tiene que ver con ese plan secreto, porque ojo, el plan secreto de Dios no está establecido sobre la base de la iglesia, porque si ustedes analizan bien, Pablo le dice que el misterio de la iglesia al cual Dios había llamado, ¿no? Y ese misterio es establecido por la persona del Señor Jesucristo, porque la iglesia comienza con el Señor Jesucristo, con el trabajo de lo que hizo el Señor Jesucristo y luego lo delega a sus 12 discípulos y luego a todos los ministerios que se han ido desarrollando hasta el día de hoy, que ya estamos prácticamente en el 2024, ¿no? Y que bueno, y que nosotros sabemos que ya estamos para terminar una era, que es la era de la gracia, que es el tiempo de bendiciones en donde vamos a entrar a otro estado, a otra situación. Pero el plan secreto continúa. Porque este plan secreto también tiene que ver con que Dios se levanta a la iglesia, se la lleva a la iglesia. También este plan secreto tiene que venir en que sucede algo en el cielo con las bodas del Cordero. El plan secreto también sucede de que va a venir con sus santos a la tierra y va a gobernar prácticamente y va a venir directamente al monte digamos, de los olivos y dice que lo va a pisar y lo va a partir en dos. No, o sea, porque eso es lo que está diciendo la palabra profética de todo ese plan secreto en la cual va a venir a desarrollar. Ahora, sabemos de que la escatología nos está hablando mucho de esas cosas que están establecidas sobre ese plan secreto, pero que no está clarísimo porque no hay una hoja de ruta que tú puedas seguir, porque más bien encuentras como un rompecabezas, que si no tienes el Espíritu Santo para que te pueda mostrar esa hoja de ruta, sencillamente uno tira manotazos en el aire. Por ejemplo, ¿cómo puede explicar lo que se ha cumplido en la profecía de Daniel? Porque muchos decían, pero ¿qué cosa es Daniel? Pero si Daniel vivió hace miles de años atrás y ¿cómo va a suceder que ahora su profecía se está cumpliendo en estos días? ¿No? Entonces, ¿cómo se ubica la profecía de Daniel? ¿Cómo se ubica la profecía de Ezequiel? ¿Cómo se ubica la profecía del Salmo 83, por ejemplo, cuando está hablando de las tierras gentiles alrededor de Israel? ¿No? O sea, verdaderamente, este plan secreto, wow, es algo como que, especialmente a los que nos gusta estudiar la palabra, a los que nos gusta investigar, es algo que nosotros estamos al tanto, ¿no? De ver cuál es la forma como Dios está operando para descubrir la hoja de ruta de lo que nos lleva al segundo paso que Dios está haciendo en todo el mundo de acuerdo a lo que Él está cumpliendo. Porque en ningún momento encontramos a Dios que se liberó del mundo y nos abandonó y nos dejó solos, como es lo que muchos han querido prácticamente proponer. Ah, no, es que Dios creó la tierra y luego se fue y punto. No, en ningún momento Dios se ha apartado de nosotros. En todo momento está con nosotros. Y en todo momento el Espíritu Santo nos está revelando, de acuerdo a lo que Él ve por conveniente revelar, ese plan secreto que estamos leyendo aquí en el libro de Efesios, como también Dios se lo mostró a Pablo, porque Pablo tuvo la visión de lo que era la iglesia, el misterio escondido, dice la palabra. Amén.
Sí, Bien, quería aportar también acerca del misterio, ¿no? De lo que estamos hablando. ¿Cómo no va a ser misterio para el enemigo o para los que no tienen a Cristo, por ejemplo, que Jesucristo iba a morir y para Satanás pensaba que con la muerte se acabó todo? Misterio era que después de 3 días Jesucristo iba a resucitar. Y esa muerte y esa resurrección, aquí viene otro misterio, cuando Jesucristo es vapuleado, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, era un misterio que esas heridas, ese maltrato al cuerpo de Cristo iba a ser voluntariamente pasado por Jesucristo, pero para sanarnos. Es un misterio. En tu cabeza entra eso, o sea, vas al médico y el médico te dice, mira, hijito, yo me voy a comenzar aquí a maltratar, o si no, que alguien venga y me maltrate, me pegue, me haga lo que quiera conmigo, y ya no te voy a dar pastillas, tú vas a salir sano de acá. Vas a decir, este está loco. Bueno, esos son los misterios, ¿no? que habla la palabra. Por ejemplo, también en el sacrificio de Jesucristo, hablando Isaías, dice que no solamente iba a ser porque con su cuerpo iba a sanarnos nuestro cuerpo también, sino que dice que ah, las heridas del alma, o sea, el que tiene un espíritu quebrantado, dice que Jesucristo en ese acto vicario, en ese acto cruento que pasa Jesucristo, el misterio era que iba a servir para que Jesucristo pusiera sobre la cabeza de una persona óleo de gozo, aceite o óleo de gozo. Y dice que los que tenían el espíritu quebrantado, el Señor les iba a poner un manto de alegría. Si alguien había perdido familia, porque hay gente, no sé si tú has visto, pero hay gente que su mamá, su papá o un familiar querido había muerto hace muchos años, pero él llora todo el tiempo que se nombra su nombre. Y la Biblia dice que también Jesús pensó en eso. Jesús pensó, dijo que iba a poner un manto de alegría sobre esas personas que habían pasado esto. ¿Quién iba a pensar, por ejemplo, que Jesucristo, rodeado de tanta gente, otro misterio, mira, rodeado de tanta gente y una mujer que había gastado su dinero, todo su dinero, porque tenía flujo de sangre, y dijo, si yo me acerco a Jesús y lo toco, y ella pensaba, ¿no? Si yo solo lo toco, yo sé que voy a ser sano. Y entonces peleó entre la gente, se movió y hasta que lo tiene a Jesús ahí delante de ella y lo toca. Y dice la Biblia que al instante la mujer quedó libre del azote. Pero Jesús había sentido que alguien lo tocó. Y le dijo a los apóstoles, alguien me ha tocado. Y los apóstoles dijeron, Señor, toda la gente está empujando, ¿cómo hablas que alguien te ha empujado? Alguien te ha tocado. Ese es otro misterio. ¿Cómo puede alguien con solo tocar quedar sano de una enfermedad que lo tenía postrada muchos años y gastó todo su dinero? Los misterios de la palabra, por ejemplo, también tienen que ver que cuando el hombre, la persona se entrega a Cristo, descubre, por ejemplo, que Jesucristo tiene poder para libertarse, que Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo. Así se ha venido para deshacer las obras del diablo. Es un misterio también. O sea, nosotros lo entendemos y parece normal lo que escuchamos, pero la gente que no ha leído la Biblia y no sabe de Jesucristo, dice, ¿qué estás hablando? O sea, ¿qué estás diciendo? O sea, prefieren ir a un brujo o a un curandero para que les quite pues, la saladera o la enfermedad que tienen, pero que Cristo deshaga esa obra del diablo no la aceptan. Es un misterio, porque es un misterio. Y así, o sea, los misterios del Señor, imagínate que también tienen que ver con la salvación. O sea, si yo acepto que Jesucristo ha pasado por ese cruento sacrificio para que me justifique a mí,
Entonces yo cuando llegue el momento y me presente delante del Padre, el Señor va a decir, tú no tienes nada, ya Jesucristo pagó por todos tus pecados. Ese es otro misterio, o sea, ¿en qué cabeza entra eso? Tanto fíjate que no entra que la gente prefiere caminar de rodillas, sangrando de rodillas, en lugares bien inhóspitos, para que el sacrificio sea, según ellos, tomado por Dios, esa ofrenda, que aceptar que Jesucristo ya pagó por él. Ya no tienes que hacer nada, solamente aceptar que ese sacrificio es para ti y que a ti te correspondía haber pasado todos esos dolores que pasó Jesucristo. Misterios, misterios, misterios. Bien, y dentro de estos misterios ahora vamos a hablar de la herencia que Dios ha derramado. Realmente hay una herencia que es muy amplia, pero en los siguientes versos vamos a ver una herencia en particular que nos describe el apóstol Pablo en el nombre de Jesús, y dice lo siguiente, estoy leyendo el verso 11, en él también, en él, otra vez, en él, estando en él, si no, César, no, sí. ¿me permitiría leer una escritura para poder más o menos terminar un poquito lo que es el misterio? Es interesante, por ejemplo, de lo que estaba hablando Jorge, de las diferentes formas de cómo este misterio se está manifestando, ¿no? O sea, porque este misterio se está manifestando, no como quisiéramos que se entendiera, pero se está manifestando. Y es lo que le pasó a Daniel, ¿no? Porque Daniel en el capítulo 8 de su libro dice, vino luego acerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, interesante. O sea, y hay otra versión donde dice de que Daniel quería saber, quería interpretar, quería entender lo que estaba teniendo esa revelación, y el ángel le dice, no es para tu tiempo, no es para tu tiempo. O sea, eso que se te ha revelado y que necesitas escribirlo, porque lo escribió, porque está escrito, está en el libro de Daniel, ¿no? No es para tu tiempo, sino que es para el tiempo del fin. Entonces, es lo mismo que cuando nosotros encontramos el libro de Apocalipsis, igualito, porque Apocalipsis significa el misterio de Dios para las naciones y la conclusión de todo lo que Dios va a hacer, ¿no? Y también encontramos cómo Dios le empieza a mostrar a Juan muchas cosas que él empieza a mirar, que algunas estaban sucediendo en su entorno geográfico, pero otras iban a suceder después, mucho después. Ahora, él no sabía exactamente el año, el mes, la hora, el día, porque no encontramos ningún registro bíblico que habla, pero sí habla de este misterio que se iba a manifestar de una manera poderosa. Verdaderamente, sería muy bueno de que nos demos un tiempo para el futuro y hablar un poco más de este misterio. Sin embargo, hay algo que Dios dice también sobre estos temas del misterio, ¿no? Cuando hablaba con Abraham, él decía, ¿acaso a Abraham le voy a ocultar algo? A Abraham le voy a decir todo, porque si él va a ser él va a ser heredero, ¿sí? ¿Ya? ¿Cómo le voy a ocultar, no? Esa es una. Y después otra, hay un pasaje, me parece que está en Juan 14, vamos a buscarlo, Juan 15, perdón. Cuando habla de ser amigos de Dios, dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les llamo. Y miren este detalle, ya no los voy a llamar siervos. Ya, para todos aquellos que están tan gozosos que le digan siervo de Dios, ¿no? Felices, siervo de Dios. Entonces el Señor dice, ustedes ya no lo voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. El siervo obedece nomás. ¿Ya? Pero ahora dice, lo voy a llamar amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se los he dado a conocer. Entonces, esto del oculto de Dios, del misterio de Dios, del secreto de Dios, por supuesto, es algo que está en el corazón de Dios, pero Dios lo va revelando, dice, conforme uno se va acercando, uno se va derramando delante de Dios. Entonces pasa de ser de un creyente, pasa a ser un discípulo,
pasa a ser un siervo, pero llega un momento que puede llegar a ser un amigo. Y el amigo tiene tal intimidad que dice, y ¿cómo le dijo a Abraham? Amigo de Dios, ¿no es cierto? Y en Juan 14 vuelve a decir amigo. Entonces, hay una relación que va más allá del siervo y del discípulo con Dios, que tiene que ver en la cual Dios te empieza a revelar todas las cosas. Por lo tanto... Sí, pero César, acuérdate que llegamos a ser hijos. Hijos. Claro, llegamos a ser hijos. Ahora somos hijos con el hermano mayor Jesucristo. Pero qué interesante que hay un nivel en el cual te empieza a revelar todas las cosas. Sin embargo, esta revelación es progresiva. No es que Dios abre un telón y dice, ya, acá está todo. No, eso será en la gloria. Mientras tanto, es todo un proceso, ¿no? Y hay un pasaje que me estoy acordando en Deuteronomio 29, y me acuerdo porque 29, no me voy a olvidar nunca, que dice, las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen para ti y tu familia. Por lo tanto, hasta donde hemos llegado, dice la palabra, sé fiel. Hasta donde has llegado, sé fiel. Por lo tanto, tu proceso de revelación ha llegado a ¿qué? Hasta aquí nomás, ya, sé fiel. Tu hermano habrá avanzado más que tú, no importa, que él sea fiel. Mientras más haya avanzado en la revelación de parte de Dios, más responsabilidad y más fidelidad. ¿Sí? Entonces leemos el verso 9 antes que nos gane ya esta media hora, y dice así el verso 9 de capítulo 1 de la carta a la iglesia de Éfeso, dice, en él también recibimos herencia nuevamente, en él, habiendo sido predestinado, y hablamos qué significa esto, según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. ¿Para qué? Para que nosotros, y está hablando ya en este momento, está hablando Pablo, dice, para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo, está hablando de los apóstoles, de los discípulos, seamos para alabar su gloria. Y ya lo dijo en el verso 1, el verso 2, todo capítulo 1 habla de que Dios nos ha separado para alabar su gloria. En él también, nuevamente en él, ustedes, ahora ya se está dirigiendo a nosotros, a los que estamos leyendo la palabra de Dios, dice, y habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido. Y este espíritu, dice, es la garantía de nuestra herencia. No es nuestra herencia, es la garantía de nuestra herencia para la redención o hasta la redención de lo adquirido y para alabar su gloria. ¿En qué consiste la redención de lo que ha adquirido? En otro pasaje de la Escritura va a decir que se trata de nuestro cuerpo, porque Dios ha redimido nuestro ser interior, pero nuestro cuerpo no está redimido. Nuestro cuerpo todavía está bajo maldición y sabemos que este cuerpo se queda aquí en la tierra y Dios tiene, dice, un edificio, una casa muy grande que es un nuevo cuerpo que lo tiene para nosotros. Pero sí dice que hay una herencia que nos ha dado, que la podemos aprovechar en este tiempo que nos encontramos aquí en la tierra. Y para eso nos ha dado ¿qué? Nos ha dado el Espíritu Santo, que es la garantía, es decir, ya voy a comprar un automóvil, ¿no? Y voy a la tienda y le doy pues una garantía, ¿no? Sé, le doy un porcentaje, ya, no sé, los autos a veces se compran con 20%, 30%, pero te dicen, ¿sabes qué? El auto está en el Japón. Por lo tanto, va a llegar dentro de 3 meses, pero tú tienes que dejar romper con tu garantía. Entonces, tú das tu 20%, firmas tu contrato, todo, pero no tienes el auto. El auto va a llegar dentro de 3 meses. Si la tienda es seria y tú tienes confianza, tú ¿cómo vas a pensar? Vas a pensar, a ver, yo he dado mi garantía. Este documento dice que soy propietario de un automóvil, pero no lo tengo todavía. ¿Ya? Pero confías que de acá a 3 meses esta tienda que es seria te va a traer el auto y lo va a ingresar al país y te lo va a dar. Algo parecido es lo que Dios está haciendo con nosotros.
Cuando tenemos esa relación con Dios y creemos que Jesucristo se ha llevado nuestros pecados y creemos que nos han perdonado, dice que Él, y abrimos nuestro corazón, dice que Él derrama una garantía de nuestra salvación. La salvación completa no la tienes, solamente tu espíritu dice que está sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu alma está en plena lucha acá entre escuchar la palabra de Dios por el espíritu o escuchar todo lo que escuchas acá en el mundo. Estás ahí en el medio como una bisagra, ¿no? Escuchando por un lado y escuchando por el otro. Y tienes que tomar decisiones mientras estás acá. Y tienes que estar caminando no por fe, no por vista, sino por fe, porque como no lo puedes ver, está en proceso, tu salvación está en camino, dice el Señor. Nosotros estamos en el camino de salvación y tenemos un adelanto de parte de Dios que no solamente nos permite asegurar nuestra salvación, sino lo más lindo y lo más hermoso, escuchar la voz de Dios por la voz del Espíritu Santo. Y es ahí donde la Biblia dice que debemos caminar conforme a esta voz y no caminar conforme a la otra voz, que es la voz de nuestra naturaleza de carne. Entonces, esta es la maravilla de lo que Dios nos está enseñando aquí a través de estos pasajes de la carta a la iglesia de Éfeso, y en lo cual tenemos que reconocer que estamos o hemos recibido una herencia muy, muy especial. Ya nos quedan solamente 2 minutos para terminar, así que para cerrar, no sé, algunas palabras ampliando esta porción de la Escritura, y ahí estaríamos quedándonos hasta el siguiente programa. O sea que ahorita tenemos prácticamente las primicias de nuestra salvación, pero con la garantía del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a nosotros a decir Abba Padre, porque por causa del Espíritu Santo nosotros decimos Abba Padre, y por causa del Espíritu Santo nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, ¿no? Amén. George, Amén. ¿algo antes de terminar? Sí, ya di todo. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, gracias a Dios hemos llegado hasta este punto. Estaremos ya anunciándoles qué temas vamos a tocar en el siguiente programa, pero mientras tanto los bendecimos en el nombre de Jesús y que la comunión con el Espíritu Santo sea todos los días y permanentemente. Gracias al Señor por este don inefable y nos estaremos encontrando con el favor de Dios en cualquier momento. Que Dios lo bendiga. Chao.